Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a dar continuidad a la ley de voltajes de Kirchhoff para entender cómo es el comportamiento del voltaje en un circuito eléctrico a partir de las diferentes trayectorias que vemos en uno de ellos. Lo que establece la ley de voltajes de Kirchhoff es que la suma algebraica de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a cero. Digamos que con respecto a la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de voltajes, como ya tenemos signos a través de la polaridad de los voltajes, va a ser mucho más fácil identificar cuáles son positivas y cuáles son negativas. Pero el primer aspecto importante es definir bien qué es una trayectoria cerrada cuando hablamos de circuitos eléctricos. Entonces, para nosotros una trayectoria cerrada en un circuito eléctrico inicia en un nodo. Entonces digamos que cuando hablamos de leyes de corrientes definimos bien qué es un nodo y termina en el mismo nodo punto. Entonces, todo eso pasando a través de los elementos. Entonces, una trayectoria cerrada, independientemente sean circuitos eléctricos, inicia en un punto y termina en el mismo punto. Acá lo vamos a hacer atravesando los elementos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un circuito con varias trayectorias y la primera tarea que vamos a hacer es identificar cuántas trayectorias tiene este circuito. Entonces, la primera trayectoria que nosotros vemos de forma general es el mismo circuito en sí. O sea, si nosotros vemos la trayectoria externa, iniciamos, por ejemplo, yo usualmente inicio en el punto superior izquierdo, entonces acá donde está el mouse, y voy girando. Entonces, normalmente también lo hago en sentido horario, digamos que esas dos características para tenerlo en cuenta, aunque lo podamos hacer de cualquier forma, iniciando en cualquier punto, es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, voy atravesando los elementos, y giro totalmente hasta que llego hasta el mismo punto. Esta sería nuestra primera trayectoria. La segunda trayectoria la podemos ver acá en esta parte pequeña. Digamos que cada una de las trayectorias pequeñas son fáciles de identificar, digamos que son las más usuales. Entonces, inicio lo mismo en este punto, atravieso los elementos y llego al mismo punto. Esta sería mi trayectoria 2. La siguiente podría ser esta del medio, entonces esa sería mi trayectoria 3. Entonces, inicio en este punto, atravieso los elementos hasta que regreso al mismo punto. Entonces llevamos 3 trayectorias. La siguiente sería la de la parte derecha. Entonces inicio en este punto, voy girando hasta que llego a exactamente el mismo punto. Esta sería mi trayectoria 4. Entonces digamos que en especial las 3 pequeñas son bastante evidentes y la global también, digamos que cuando uno va practicando se hace un poquito más clara. Pero acá nosotros vamos a tener otras combinaciones posibles. Entonces, ¿cuáles van a ser esas combinaciones posibles? Digamos que si esto lo tomamos como cuadrados, la unión de los dos cuadrados va a ser otra trayectoria. Entonces, esta podría ser nuestra trayectoria 5. Inicio en este punto, voy girando, atravieso cada uno de los elementos hasta que vuelvo a mi punto inicial. Y la última, digamos que todas tienen que ser diferentes, ¿no? Ese es un aspecto importante. No es que inicio en otro punto y voy y giro exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, en esta trayectoria, si yo inicio acá, voy girando y regreso hasta acá, es exactamente la misma trayectoria 5. ¿Listo? Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. La siguiente que nosotros podríamos hacer sería la unión de la del centro con la de la parte derecha. Entonces, ahora iniciamos acá en esta parte, entonces vamos girando, atravesamos cada uno de los elementos hasta que volvemos exactamente al mismo punto. Entonces, para este caso específico nosotros tenemos 6 trayectorias a partir de todas las posibles combinaciones y recorridos que nosotros podemos plantear. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de trayectoria, normalmente lo que está en el medio se omite. Entonces, por ejemplo, este elemento que está acá en esta trayectoria 6 lo estamos omitiendo, no lo tenemos en cuenta cuando hablamos de esa trayectoria. Eso es importante porque así es que nosotros vamos a evaluar la ley de voltajes. Siempre en trayectorias cerradas, la que nosotros definamos, lo que vamos a hacer es ese recorrido y vamos a tener en cuenta cada uno de los elementos y la polaridad de los voltajes que nosotros vayamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro que es una trayectoria cerrada, vamos a ver de forma general cuál es el comportamiento de la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, lo que definimos es que la suma algebraica de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a cero. Simplemente sumatoria de voltajes en una trayectoria es igual a cero. Entonces, acá nosotros vamos a tener dos posibles opciones: realizar el recorrido en sentido horario. Usualmente yo lo hago así, igual acá lo vamos a hacer de las dos formas, o también lo podemos hacer en sentido antihorario. Entonces, como les digo, yo usualmente inicio en la parte superior izquierda. Entonces, si yo hago el giro a partir de esto,
el primer elemento que yo me voy a encontrar es voltaje 2, pero en especial encuentro su signo es menos, entonces menos voltaje 2. El siguiente que yo voy a encontrar es menos, pero en este caso es el voltaje 3, entonces menos voltaje 3. El siguiente que yo voy a encontrar es el elemento 4 por su signo positivo, entonces más voltaje 4. Y por último, más, que es el elemento del voltaje 1. Y por último, si ustedes se dan cuenta acá, llegamos al mismo punto. Entonces, ya ahí es cuando nosotros decimos esto es igual a 0. Cuando terminamos de hacer el recorrido completo. Digamos, para entender un poco el comportamiento y que igual que lo hagamos en un sentido u otro, vamos a intentar dejar todo lo que está positivo a un lado y pasar lo que está negativo al otro para que se vuelva positivo. Entonces nos quedaría B4 más B1 es igual a B2 al voltaje 2 que pasa positivo más el voltaje 3 que también pasaría positivo. Y digamos que esta sería nuestra ecuación de la ley de voltajes de forma general. Ahora hagámoslo en el sentido antihorario. Entonces, en el sentido antihorario simplemente es girar al contrario de las manecillas del reloj. Entonces ahora podemos iniciar en el mismo punto y girar de esta forma. Realmente no importa en qué punto inicien, como les digo, yo usualmente lo hago desde este punto, pero lo pueden hacer desde cualquiera. Entonces si lo hago desde este punto va a ser menos voltaje 1, que es el primero que yo me encuentro, menos el voltaje 4, que es el segundo que yo me encuentro, más el voltaje 3, que es el tercero que yo me encuentro, más el voltaje 2, es igual a 0. Ya volvemos al punto inicial. Acá importante, yo solo puedo tener en cuenta cada elemento una vez. Entonces, ya cuando llegué al voltaje 1, solo puede tener un signo, sea negativo o positivo, de acuerdo a si estoy girando en el sentido horario o en el sentido antihorario. No puede tener como tal los dos. Entonces, simplemente el primer signo que yo me encuentro cuando voy a tomar el elemento. Si lo hago en sentido, hablando del voltaje 1, si lo hago en el sentido antihorario, va a ser el menos. Si lo hago en el sentido horario, va a ser el más, apenas yo llego al elemento, haciendo el recorrido. Luego de esto, también acá podemos organizar, al igual que lo hicimos en la parte superior, dejando positivo a un lado y pasando los negativos al otro para que se vuelvan positivos. Y nos quedaría que el voltaje 3 más el voltaje 2 es igual al voltaje 1 que pasa positivo más el voltaje 4 que pasa positivo. Si ustedes se dan cuenta, en este caso las dos ecuaciones son exactamente la misma. Entonces, no importa si ustedes lo hacen en sentido horario o sentido antihorario, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Listo. Lo siguiente es ya hacer este mismo proceso, solo que dándole valores a nuestro circuito que queremos caracterizar. Entonces, en este caso tenemos el mismo circuito. Acá pasa igual que pasaba cuando hablábamos de nodos o más específicamente de las leyes de corrientes de Kirchhoff. Para poder calcular un voltaje, solo que en este caso en términos de una trayectoria cerrada, que tiene n elementos, se deben conocer el valor de n-1 voltajes. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo 4 elementos, quiere decir que hay 4 voltajes. Yo debo conocer al menos 3 voltajes para poder calcular el cuarto. Digamos que es bastante sencillo. Esto parte de la idea de que solo tenemos una ecuación, solo vamos a poder resolver una incógnita. Entonces, en este caso, pues siempre aplicamos la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Y simplemente lo que hablamos ahorita, ¿no? Entonces, el voltaje 1 más el voltaje 4 es igual al voltaje 2 más el voltaje 3. Simplemente es, si ustedes se dan cuenta de forma general, los voltajes invertidos, ¿no? O sea, los que tengan signo positivo cuando nosotros vamos girando son igual a los que tienen signo negativo. O pues, digamos, todo el planteamiento que hicimos anteriormente. De esto, acá le asigné valores arbitrarios. Entonces, el voltaje 1 es igual a menos 3. Esto también lo hago en especial para que tengan en cuenta. Nosotros planteamos unas polaridades iniciales y a partir de eso hacemos el análisis. Pero esos voltajes, o también en el caso de las corrientes, cuando hablamos de leyes de corrientes, pueden ser positivas o negativas. Entonces, para tenerlo en cuenta, nos pueden dar positivas o negativas estos valores. Entonces, el voltaje 1 es menos 3, voltaje 2 es 4 voltios, voltaje 3 es menos 5 voltios y queremos calcular el voltaje 4. Entonces, simplemente acá reemplazamos con todo y signo. Ese es un aspecto importante. Una cosa es el planteamiento general y además debemos aportarle el signo que nosotros vayamos a ir trabajando. Entonces, en este caso tendríamos voltaje 1 es menos 3, entonces menos 3 más voltaje 4, que es nuestra incógnita, es igual al voltaje 2 que vale 4, más el voltaje 3 que vale menos 5. Entonces, 4 menos 5 nos queda menos 1,
y el -3 que está en la parte de la izquierda pasa a la parte de la derecha positivo, entonces -1 más 3, simplemente el voltaje 4 es igual a 2 voltios. Entonces algo que les repito mucho, son relativamente sencillas todas las ecuaciones que nosotros planteamos, pero digamos el detalle que hay que tener en cuenta es los signos y hacer exactamente el procedimiento de la misma forma. ¿Con qué me refiero a la misma forma? Muchas veces los errores que cometen es que este lo tomo negativo y este ya miro es el signo de abajo y lo tomo positivo. Entonces ya como tal el resultado no va a ser el que nosotros esperamos porque invertimos la polaridad de uno de los voltajes que nosotros estamos planteando. Entonces siempre tener en cuenta como esa parte en los detalles de siempre hacer el proceso de la misma manera. Bueno, lo siguiente, este ejercicio lo dejo planteado para que lo puedan resolver y en el próximo video vamos a desarrollarlo completamente. Entonces, el primer paso que siempre hay que hacer cuando hablamos de leyes de voltajes de Kirchhoff es identificar las trayectorias. Digamos que en el ejemplo anterior era una sola trayectoria, entonces era intuitivo. Pero ya cuando tenemos un circuito con varias trayectorias, tenemos que identificar cada una de las trayectorias, así como dice en la primera parte del video, con un circuito más grande, y a partir de eso, identificar cuántas incógnitas tengo en cada una de esas trayectorias para ver cuál de los valores yo puedo ir resolviendo. ¿Listo? Entonces, para poderlo resolver, primero identifiquen todas las trayectorias y el número de incógnitas por trayectoria, y en donde solo tengan una incógnita, pueden ir resolviendo como tal el circuito. Es muy similar a lo que hicimos en el ejemplo de leyes de corriente, de ir resolviendo una ecuación y con esa poder encontrar algunos valores posteriores y resolver el ejercicio completo a partir de estos resultados. Listo, espero que les haya gustado la explicación. No olviden suscribirse para poder ver la solución de este ejercicio y de los siguientes temas del curso completo. Hasta luego, que estén muy bien.